con una de Radio Directe, entrevistes, a vostra part. Va començar i obert. Bé, ara sí, tenim per ací amb nosaltres Antonio Pérez Collado, company de la CGT i de l'Ateneu Llibertari al Margen. Bon dia, buenos días, Antonio. Hola, muy buenos días. Buena temporada. Buena temporada. Y feliz año. Iba a decir que te estrenabas esta temporada, aunque ya te sacaron a jugar en CGT en acción. Sí, pero era un partidejo de nada, vamos, sí. Tirar unos penaltis y ya está. Sí, el miércoles estuve ahí con los compañeros de CGT. Un amistoso. Entraste para... Sí, exactamente. Este ya es partido oficial. Este ya es de liga. Para charlar sobre las movilizaciones de pensionistas. De pensionistas no, lo decimos mal. Por las pensiones. Por las pensiones, porque si no al final tenemos... Parece que lo único que tiene que ir son los pensionistas. Exactamente. Que hoy por hoy somos unos privilegiados, por desgracia. Pues ahí entraste para charlar sobre la concentración que hubo el pasado lunes en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia y para ir también calentando motores porque dentro de poco toca movilización de estas que se hacen periódicamente en Madrid, ¿no, Antonio? Sí, imagino, según está previsto, que habrá alguna más en Valencia durante octubre para ir calentando el ambiente. Pero el objetivo de momento, porque habrá que seguir movilizándose, es ir a Madrid el día 28 de octubre. El sábado 28, manifestación en Madrid, creo que sale de Cibeles, ahora sí que se sabe ya el sitio. Pero nada, como iremos en autobús no hay ningún problema porque nos llevarán y nos recogerán, o sea que no hay que molestarse. Así que iremos anunciándolo pues ya a través de carteles y hay que hacer cuña y recordar en las secciones sindicales pues que movilizan a la gente, porque como tú has dicho, esto no es un problema de jubilados. Lo es, porque pueden recortarnos la pensión, pero el problema grande es para la gente que está ahora trabajando o la que va a entrar a trabajar en los próximos años, que va a tener difícil disfrutar de una pensión y en condiciones. Entonces, más hay que hacer llamamiento a la gente que está en activo que a la gente que ya está jubilada. A los jubilados también, pero a la gente que está trabajando necesita defender su pensión porque van a por ellas. No hay tranquilidad ninguna, no nos podemos relajar. A ver si lo conseguimos. También tenemos por aquí hoy a Manolo Gallego. Manolo Gallego, buen día, buenos días. Ya, buenos días. No te dejamos descansar. No, yo tenía que estar de reposo absoluto casi. Me dejáis, me sacáis a jugar. Además, yo en estos partidos no sé jugar. Pues nada, tú vas a tirar balones fuera. A mí me gusta más bien eso. Estar en el Yo siempre cuando era jugador era echarlo fuera si podía. Y lo normal es que me pasaran y me tiran gol. Pero vamos, mi carrera fue muy breve y muy desastrosa. Y ahora ya en veteranos eso parece que juego un poco mejor. Pero de joven era muy malo. Hay que aplicarse esto de o pasa el balón o pasa el jugador. Pero exactamente. Los dos a la vez no puede ser. Comencem, si voleu, en els temes que tenim per així apuntats. Anem a xerrar un poc. Por cierto, Manolo, venga, antes de entrar con los temas, yo siempre hago esto, que os desvío. ¿Cómo se puede hacer eso para que las movilizaciones por las pensiones no vayan solo los pensionistas? Eso se lo pregunté el otro día a Antonio, pero... Habría que preguntárselo a los que no van. Sí, a ver, claro. ¿por qué no van? Alguno puede pensar, hombre, es que a las horas que se convocan están trabajando los que no son jubilados. Algunos sí, otros no. Se han hecho también sábados y sábados, domingos, por la tarde, a media mañana. No van. Esa excusa vale algún día, pero todos los días no vale la misma excusa. Vale, pues estoy de acuerdo con Antonio. Si no van porque no quieren, porque no están preocupados por su pensión, porque a lo mejor ya han pensado que ya será lo que tenga que ser, ya está todo arreglado, ya no tiene remedio, cualquier cosa de esa. No lo sé. Pues ahí lo tenemos para ir dándole vueltas. De lo que sí que vos vais a hacer hablar es de la investidura, de la amnistía y de tot allò. Y como a Manolo Gallego le escucho tirar balones fuera todas las mañanas, y Antonio, como decimos, se ha estado escaqueando esta semana, pues te toca, Antonio, comenzar.
No sé por qué. Vaya, es una decisión autoritaria, como hacen todos los entrenadores. Te sacan cuando quieren. Bueno, ¿O no? investiduras, porque hay varias en marcha, ¿no? Bueno, empecemos por la primera, por la que imagino que va a ser fallida, aunque anoche un compañero de ahí del Ateneo quería apostar, que sí que salía. Él estaba convencido de que Núñez Feijóo ha conseguido los suficientes traidores del PSOE y aledaños como para salir elegido, ¿no? El transfugismo y estas cosas. Hombre, yo creo que hay suficientes traidores dentro del PSOE, ¿no? O alrededor, pero que no, o no tienen voto porque ya no son diputados, o no se van a atrever porque, claro, a ver quién rompe la disciplina de voto, ¿no? Vamos, yo creo que la de Rajoy es fallida porque ellos mismos se la han buscado, ¿no? Se han Feijóo. aliado con Vox y entonces no pueden pactar con nadie porque el que se acerque a ellos está condenado, sobre todo si es de un partido nacionalista o un partido de izquierdas. Mientras el PP juegue a ser de extrema derecha, difícilmente va a poder gobernar porque necesita apoyos de partidos más o menos de centro, más o menos normales. En otros países de Europa no ocurre nada cuando se juntan socialdemócratas, liberales, Partido Popular, incluso a veces hasta otros partidos de izquierdas, y hacen un gobierno plural y tal, y no ocurre nada. Pero aquí es que las cosas están tan marcadas y tan divididas que no se puede estar en un lado o en medio. Y entonces, pues Feijóo ha jugado mal sus cartas y bueno, le ha pedido al rey que le deje jugar, pero creo que no tiene ninguna posibilidad, porque ellos mismos, como digo, se la han cerrado, ¿no? Luego vendrá la otra, donde tampoco es que le sobren cartas a Pedro Sánchez, ¿no? Ha tenido que buscar alianzas en todos los sitios, de amigos, de enemigos, de las periferias, del centro, y parece que sí, que si consigue que todos lo voten, sí que puede salir. Lo que pasa es que va a ser rehén de todos estos partidos, a las que ya les ha tenido que prometer el oro y el moro para que se garanticen los apoyos necesarios. Y de hecho hay algunos aún que esperan sacar más, ¿no? El PNV había dicho, hombre, no está haciendo todo lo que merece para tenerlo seguro. Y luego desde Podemos también han dicho que ellos también quieren negociar directamente, ¿no? Que no se sienten representados por Sumar, por Yolanda. Y también quieren meter alguna puya, alguna cosa suya para o garantizar algún puesto luego en el Consejo de Ministros, o en fin, que va a tener que todavía hacer alguna concesión Pedro Sánchez si quiere asegurarse sus votos para cuando le llegue a él su hora de ir a la investidura, que será pues a partir de que está del próximo martes. Yo imagino que, vamos, casi estoy seguro, no quise apostar porque tampoco me gusta ganar en las apuestas, pero yo creo que está condenado a no sacar suficientes votos. Ya las cosas son habas contadas y no da. Sería una sorpresa, como ya comentaba antes, que hubiera suficientes tránsfugas, que yo creo que ninguno va a haber, como para que Núñez Feijóo pudiera ser investido, ¿no? No da. Y yo creo que ellos ya lo reconocen y ya se ven como líderes de la oposición, y su trabajo va a ser de gastar al PSOE todo lo que puedan y ver si es posible que no llegue al final de la legislatura. Aunque por las encuestas que están haciendo los del CIS, parece que aunque hubiera nueva votación tampoco iba a cambiar mucho la cosa. Incluso sería más favorable a Pedro Sánchez, ¿no? El PP no sube y Vox tampoco. Por lo tanto, repetir las elecciones tampoco supone una apuesta con posibilidades de éxito, ¿no? Así que tendremos Pedro Sánchez para lo que dure la cosa. No sé si será 4 años o será menos, pero ahí estamos. Manolo. Bueno, a mí como me aburre enormemente hablar de estos temas y vamos a seguir aburriéndonos, me parece que hasta final de año. Hasta Navidad, por lo menos. Sí, por lo menos, hasta para arriba, para abajo, después vendrán los otros, y después vendrá mezclada con la amnistía y tal. Pues no tengo mucho más que añadir a lo que ha dicho Antonio. Yo no creo que el compañero de Al Margen vaya a ganar la apuesta. Será muy difícil que encuentre a socialistas buenos, como les llamaron ellos, dentro del PSOE, para que traicionen a su partido y den su voto a Feijóo. Sería obviamente el fin de su carrera política, eso lo podrían tener claro. Y en los partidos nacionalistas
que son nacionalistas, pero de derechas, que en lo económico y en lo social podían estar incluso más cerca de Feijóo que de Sánchez, aunque no hay muchísima diferencia entre ellos, pero recordemos que tanto PNV como Convergencia o Junts per Cat son partidos de derechas, pero en algunos casos muy de derechas, en lo económico y en lo social. Lo que pasa es que no pueden estar, no los veo nunca con un gobierno que tenga el apoyo también de Vox. Es decir, ellos han dicho que a ningún sitio donde esté Vox, si el PP pudiera valerse sin necesitar a la vez a Vox y a los nacionalistas, yo sí que tendría muchas dudas de que los nacionalistas no estuvieran dispuestos a apoyar a Feijóo. Aunque claro, con las exigencias, entre comillas, que le está haciendo Junts per Cat a Sánchez para su gobierno, lo de la amnistía, lo de el posible referéndum de autodeterminación, etcétera, tampoco lo veo posibilidades dentro del Partido Popular. Yo creo que nos vamos a seguir aburriendo, repito, durante meses hablando de esto, hablando de esto, tertulias sobre esto, artículos de por aquí por allá, últimas noticias y alguna especulación, pero que no hay mucho más que añadir a lo que ya sabemos. Vamos a estar mareando la perdiz. Por otra parte, Feijóo aún no ha dicho para nada lo que nos ofrece, ¿no? Lo que ofrece para su investidura, cuál es su programa. ¿Cuál es su programa en temas como, yo qué sé? Aunque están transferidos muchos de ellos a las autonomías, pero aún se puede marcar líneas desde el gobierno, sanidad, educación, porque, por ejemplo, una ley de educación la puede tumbar o la puede derogar el partido que gobierna, en este caso el PP, y hacer una nueva, que ya dijeron que lo podían hacer. ¿Qué quieren hacer en movilidad, en los impuestos, etcétera? Eso aún no se lo hemos escuchado, aunque podíamos suponer que, viendo lo que están haciendo en las autonomías y en los lugares donde gobiernan con Vox, pues los tiros más que nada irían por ahí, es decir, por lo que está haciendo el gobierno aquí en la comunidad, lo que están haciendo en Andalucía o lo que están haciendo en Extremadura, por ejemplo, ¿no? Y ya termino así, ¿no? Seguiremos, para mí, el resumen es que os lo digo, ¿no? Os lo digo. Antes yo seguía un programa, o lo sigo habitualmente, un programa de tertulia donde hay periodistas y políticos que por las noches dicen algo en la televisión pública, dan opiniones y hablan sobre esto, pero últimamente ya lo desconecto. Digo, otra vez de lo mismo, otra vez diferentes, pero contándonos lo mismo. Es decir, que de verdad produce cierto hastío y bastante aburrimiento llevar el tiempo que llevamos desde junio prácticamente y lo que nos queda. Entonces, sobre todo porque tenemos claro lo que las opciones que hay, ¿no? No hay más no hay más donde rascar. Antonio. Sí, no hay más y por eso vamos a tener que dejarlo también nosotros porque la cosa no da para mucho. Efectivamente, se ha repetido ya tanto, conocemos hasta la extenuación, sus dudas, sus debates, sus gestiones, sus reuniones, sus negociaciones, que son secretas, pero son secretos a voces lo que están consiguiendo unos y otros, que yo creo que ya hay poco. Aún así, como hemos comentado, tendremos 2 o 3 meses más, como mínimo, sobre la incertidumbre, porque ahora viene uno, ahora va el otro, ahora el rey lo recibe, ahora no sé qué. Y por un lado iba a comentar o a ratificar lo que decía Manolo, ¿no? Que evidentemente no habría ningún problema en gobiernos PP y los nacionalistas de derecha, porque lo ha habido en otras épocas, con el PNV se gobernó, hubo concesiones. Con Cataluña también se quitó la Guardia Civil de Tráfico, se acercaron presos, es decir, todo lo que ahora dicen que es una traición que está haciendo Pedro Sánchez,
Aznar y compañía ya lo hicieron cuando pactaron con el PNV y con Convergencia y Unión en aquella época, y no hubo problema. Luego también el PSOE también gobernaba con estos mismos partidos, o sea, era los que hacían de puente porque no llegaban, entonces o bien el PSOE o bien el PP pactaban con estos partidos. Claro, al salir otros partidos más a la izquierda, teóricamente, o más nacionalistas, en estos territorios y estar comiéndole la tostada ya a los oficiales, porque incluso hay riesgo de que, por ejemplo, en Euskadi los abertzales o los más izquierdistas le rebasen al PNV, y en Cataluña pues estamos en las mismas, con Esquerra y con otras iniciativas, pues entonces no pueden jugar, y menos si es tan clara la posición, digamos, españolista y de derechas del PP y su alianza con Vox, ¿no? Ahí no admite nadie más. Y por otro lado, pues en cuanto a la investidura y eso, pues ya está clarísimo. No va a salir, y luego pues la de Pedro Sánchez seguramente sí, ¿no? En cuanto a la falta de programa o de información de Núñez Feijóo sobre lo que haría si gobernara, pues no hace falta que lo diga, porque claro, teniendo como tiene a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a los de Valencia, a los de Andalucía, a los de Castilla y León, con las iniciativas que llevan, de más corridas de toros, evidentemente, más ley de caza, privatizar o empeorar la sanidad y la educación pública y ese tipo de cosas, pues yo imagino que si gobernaran, que no van a gobernar, iría en la misma línea. Quitar impuestos, porque eso es muy populista, aunque luego habrá que ver de dónde se sacan los recursos para todos los servicios sociales que hay que mantener, aunque sea a medio gas, como está ahora toda la enseñanza y la sanidad y muchísimas otras cosas que constantemente vemos, tanto trabajadores de estos sectores públicos como usuarios que están protestando de lo mal que van y de las listas de espera que no se acaban, ¿no? Pero el PP lo tiene clarísimo, y allá donde ha llegado, ya sean ayuntamientos grandes o en comunidades, pues la línea que está llevando supongo que sería muy parecida a la que tendría que llevar Núñez Feijóo si llegara a presidente del gobierno, porque su misma gente se le iba a echar encima si llevara otro tipo de políticas. Así que ahí no hace falta que lo expliquen mucho, pero bueno, por lo menos sí que estaría obligado, ya que quiere ser investido, a decir qué ofrece o qué va a hacer, pero es que no lo ha hecho, o sea, está medio desaparecido y alguna frasecita, tampoco es muy ingenioso, con lo cual no me extraña que esté perdiendo apoyos, ¿no? Es posible que quedara en esta segunda ocasión, si hubiera nuevas elecciones, por detrás de Pedro Sánchez, que más o menos se está defendiendo como gato panza arriba, prometiendo, no diciendo lo que va a hacer, pero bueno, ahí está y se defiende. A nivel internacional, pues también consigue prestigio y habla mucho mejor y bueno, en fin, yo creo que no hay color, y evidentemente pues lo tendremos de presidente. Pero vamos, nos toca sufrir unos meses más. Y luego los 4 años, claro, que también tendremos que sufrir. Manolo, ¿el tema amnistía también te aburre? No es que me aburra, simplemente es que estamos hablando también de hipótesis. Estamos hablando de una amnistía que presuponemos, tenemos motivos para presuponerlo, cierto es que si no lo ha dicho el presidente de gobierno o desde el gobierno no ha pronunciado la palabra amnistía, pero todo deja entrever que las cosas van por ahí. En su última aparición, creo que ha sido en Naciones Unidas, ¿era? O en un lugar de esto, ha hecho algunas declaraciones a los medios de comunicación que terminaba diciendo que ya no podía hablar más claro, refiriéndose a que iba a continuar haciendo lo que había hecho hasta ahora en Cataluña y que su intención era pacificar todo aquello, etc. ¿Qué sabemos de ello? Pues sabemos lo que estamos oyendo en los medios, también a opinadores, a políticos, obviamente desde el Partido Popular y desde otros partidos tienen claro que va a haber amnistía, y ahí están centrando toda su oposición, ya no al gobierno de ahora, sino al posible gobierno que pueda salir después de la, se supone, investidura positiva de Sánchez. Entonces ya le están haciendo una oposición por adelantado sobre la amnistía. Habrá que oír la caja de los truenos,
cuando se pronuncie la palabra amnistía, si se hace un proyecto de ley y una ley, que tendrá que ser más o menos por la vía rápida, sobre la amnistía. O si se hace lo mismo sin llamarle amnistía, que es otra de las cuestiones que se barajan. Es decir, vamos a hacer lo mismo, pero no vamos a utilizar el palabra, vamos a conseguir, pero yo no sé cuál sería la fórmula. En cualquier caso, el debate está en que no es legal, en que rompe la Constitución, por supuesto rompe España, es una traición, es una humillación a la transición y a los políticos y a la gente que vivió y hizo aquella transición. Eso es lo que decía Guerra y Felipe González, ¿no? O lo que dicen. Yo no sé. También es otro tema de hablar porque no tenemos muchos más datos. Ojalá tuviéramos algo escrito o hubiera dicho ya el PSOE que sí y que ahí está un borrador y por dónde va, quién se amnistía, quién no. Y después hay cosas por ahí bastante sin explicar. Por ejemplo, si hubiera una amnistía, no se iba a amnistiar únicamente al señor Puigdemont, al señor Comín y los 4 políticos de turno. Se habla de 1.430 y pico personas que entrarían en esa amnistía porque estarían los políticos de primer nivel, entre los que estaría Puigdemont, estarían obviamente todos los que están encausados por los hechos que ocurrieron en 2017, en el 1 de octubre y alrededores, es decir, militantes y gente que acudió a manifestaciones, a movilizaciones y que se le detuvo. Conserjes de escuelas, directores de escuelas. Cosas, eso, es decir. Y también, obviamente, estarían policías nacionales, que está ahí 40 y pico encausados por hechos relacionados con el día 1 de octubre y alrededores, que están van a ser llamados a juicio por la manera en que actuaron, es decir, por apalizar a la gente. Entonces, hablaríamos de una amnistía para todo lo que ocurrió en el 2017, 1 de octubre y alrededores y para toda esa gente. Pero tendríamos que hablarlo conociendo los hechos. Y por otra parte, de vez en cuando aparecen informaciones en los medios de comunicación que nos dicen, uy, pero si el Partido Socialista Obrero Español con otros gobiernos ya amnistió, con esa palabra, ya amnistió a gente. Y no estoy hablando de amnistías por cuestiones económicas. Por ejemplo, los militares de la UMD que estaban apartados del ejército y no podían volver porque fueron en su momento encausados e inhabilitados para volver al ejército. Pues fueron amnistiados, es decir, se utilizó eso, la palabra y el término y la amnistía, para que pudieran volver al ejército. Y eso entonces sí que lo permite la Constitución, sí que se puede hacer, no se rompió nada y se amnistió, por ejemplo, esa gente, ¿no? Yo qué sé, hay también otro batiburrillo de informaciones, opiniones, listos más que otros, catedráticos de Derecho Constitucional que dicen ni de coña cabe la amnistía en la Constitución. Y después escuchas a otros y dicen que sí, cómo no, cabe perfectamente. Y no sé qué más. Antonio. Bueno, pues este es otro tema de los que nos ha llenado el verano informativo, ¿no? Yo no soy un experto, evidentemente, pero es que incluso entre los especialistas del derecho también hay contradicciones. Desde los que dicen que es imposible, que no cabe en la Constitución, hasta los que dicen que es perfectamente legal y que se puede hacer. O sea que habrá sus debates, sus recursos, sus broncas de traidores y de, bueno, lo de romper España y esas cosas siempre les viene bien. Yo no lo sé lo que va a pasar, pero bueno, amnistías muy raras se han hecho desde banqueros a militares, a gente que había estado en terrorismo, tanto de un lado como de otro. Recordemos los del GAL y todas aquellas circunstancias de mucha gente que fueron condenados, pero que luego enseguida salieron de la cárcel y, en fin, se ha hecho y si se quiere se puede hacer. Y yo en este caso, pues imagino que se va a hacer, aunque no le quieren dar el nombre todavía. Han negociado mucho, ya ha habido
políticos catalanes que ya han asegurado que eso está acordado, no de ahora, sino de cuando se formó la mesa del Congreso, el acuerdo que hubo, y algo debe haber. Lo que pasa es que cuando han dicho, hombre, no te precipites, déjanos seguir trabajando, y entonces lo ha corregido un poquito, han dicho, no, hemos dicho todos los medios legales para que aquello se subsane o no haya ninguna represión, acabar con las consecuencias de la represión de cualquier forma legal. Y entonces, pues bueno, la forma legal es una amnistía. Lo que choca un poco, evidentemente, y eso es lo que le van a echar en cara a Sánchez, es que ellos mismos dijeron que eso era imposible y que en la vida lo harían ellos y que iban a traer de la oreja a Puigdemont y lo iban a poner al pie de los tribunales, ¿no? Claro, de ahí a ir a negociar con él, casi como fuera una visita de Estado allí a Bruselas, pues ya hay un abismo grandísimo. Menos mal que han tenido la vista de no ir ellos y han dejado que sea Yolanda la que cumpla esa misión de negociar con el presidente en el exilio, que es como lo siguen llamando algunos, y como parece que cumple esa función, ¿no? Reconocida incluso por el propio gobierno que tenemos, ¿no? Es muy complejo y hay muchos intereses políticos ahí y seguramente pues la amnistía pues se hará, pero vamos, que tampoco es para darle tanto bombo porque hay muchísimos otros problemas. Y evidentemente, para que se calmen un poco las fuerzas de la derecha y las institucionales, pues también tendrán que entrar los policías que están procesados por los mismos hechos. Nos va a ocurrir como cuando la que se hizo en la transición, que a los que más se beneficiaron fueron los torturadores y los asesinos del régimen, ¿no? Que les vino muy bien la amnistía, claro. Se amnistió a los que estaban en la cárcel por haber estado en manifestaciones y por haber sido militante de la izquierda, pero en el mismo saco se metió a un montón de torturadores y de represores de todo el franquismo. Pero claro, dices que la amnistía tiene que ser así, no para unos solos. Pues bueno, en este caso será para justos y para culpables. Pero si por lo menos se sale de este atolladero y se puede convivir, pues bueno, pues bienvenida sea. Hay gente que se ha aprovechado muy bien de la necesidad que tienen de que los voten en la investidura, porque si no, no estaríamos hablando de amnistía y eso ya seguiría ahí, pues a ver si algún tribunal consigue poner en regla el tema este de lo del procés y todo esto, lo del referéndum, pero no se estaría hablando de una amnistía y de cosas tan gordas como las que se están hablando si no fueran necesarios esos 7 votos que necesita que impepinablemente voten a favor de la investidura, porque si no, no lo sabe. Los tienen de rodillas, los tienen acojonados y no les queda más remedio que pactar. Entonces, habrá amnistía, creo yo, ¿eh? O no sé si cabe otro nombre dentro de la jurisprudencia o dentro de la legislación. No sé qué fórmulas puede haber que no sea una amnistía con todas las letras y con las condiciones en que se está hablando, pero algún encaje le van a encontrar porque ya hay muchos jueces y muchos expertos en leyes que dicen que sí que se puede hacer. Entonces, bueno, será una disputa entre expertos, pero hacerse se podrá hacer. Bien, Manolo, no sé si quieres añadir algo más de este punto. No, está todo. Creo que está claro, está dicho, ¿no? ¿Os merece gastar algo de tiempo con el señor Guerra y el señor Felipe González? A mí no. Si a los que he nombrado antes que me aburren cuando salen Guerra y González, lo mismo me pasa con Aznar. Directamente le doy al on-off y la apago. Es decir, ya no me interesa. No es que no me interese nada de su argumentación, pero como ya me la sé, como ya lo han dicho 1000 veces y que están ahí remachando sobre el mismo clavo todas las veces que puedan y zurrándole a Sánchez y a la línea que está tomando el PSOE y sintiéndose como los amos del corral y como casi los padres y directores a perpetuidad del Partido Socialista Obrero Español, pues ya no, ya lo han dicho todos muchas veces. Lo mismo repito que Aznar. Entonces a mí no se me ocurre nada más que vamos a decir de Guerra. Además, en las últimas intervenciones de Guerra creo que se ha despachado con una frase tipo machista, machirulo, hablando de las peluquerías y Parece mentira, porque era un tipo que tenía una verborrea extraordinaria, ¿no? Y una capacidad para
para rematar y para improvisar, que dejaba a sus contrarios bastante tocados, ¿no? Y que hoy, tal y como están las cosas, donde hay que tener muchísimo cuidado, porque te metes en un barrizal, que un tipo que ha tenido esa capacidad, no sé si le ha leído mermando sus recursos, ¿no? Pero que diga eso de que ha sido unas tonterías que comete entre peluquería y peluquería, claro, ahí ya tienes a todo el mundo en contra. La misma periodista le dijo, ojo, ojo, que lo que ha dicho usted le va a traer muchas críticas, evidentemente. Yo no sé cómo un político de ese nivel o el nivel que ha tenido puede decir una frase así, conociendo cómo están las cosas y bueno, y sabiendo que eso está mal, que no se puede descalificar a un contrario político con cuestiones de machistas, ¿no? Porque más machista que decir que una persona que no tiene capacidad ninguna y que hace alguna cosa política entre sus visitas a una peluquería y a otro, pues es una forma de hacer el ridículo y de ofender y de ser machista, claro, muy mal. Que yo no añado nada nuevo, porque si digo que no me interesa y después le dedico 10 minutos, diga, Exactamente. Si no le interesa, lleva 10 minutos hablando del tema. La verdad es que no me interesa demasiado, lo digo en serio. Escucho a la gente del PSOE de ahora, porque sí que sé que esos tienen capacidad de hacer, de deshacer, de ir para aquí, para allá, de ir de una dirección u otra, son los que dirigen el partido, y estos señores están ya caos. Lo que no entiendo mucho, y eso siempre me lo pregunto cuando los veo, es el interés de muchos medios de comunicación por ponerle la alcachofa en la boca a la primera. Es decir, lo buscan, lo llevan, les hacen entrevistas. No sé, porque políticamente no están muy al día, desde mi punto de vista, claro. A lo mejor para otra gente sí. Iba a decir que son los Paco Roch del PSOE, pero lo dejamos por ahí. Pero bueno, canviem de tema, però seguim amb el que es marca en l'agenda. També s'està parlant molt estos dies i s'ha parlat al voltant de la introducció de les llengües cooficials al Congrés, al funcionament, al reglament del Congrés. Antonio Pérez Collado, te toca empezar también este. Bueno, no es un tema que yo domine ni que yo esté muy puesto, pero ya que me das a mí la oportunidad y el honor de comenzar, pues diré que, pues que no veo tampoco que haya razón para tanto debate y tanta bronca, ¿no? Me parece una cosa normal, una cosa lógica, que se pueda hablar en cualquier lengua de los territorios que forman el actual Estado, que se use ahí o en cualquier otro sitio, ¿no? Y que incluso se pudiera estudiar, porque dicen que es una cosa que está pendiente, que en cualquier otro sitio que no sea las comunidades donde se hablan estas lenguas, tú puedes estudiar esa, puedes estudiar vietnamita, búlgaro y lo que quieras en muchos sitios, y sin embargo, fuera de Cataluña no puedes estudiar catalán y fuera de Galicia no puedes aprender gallego, aunque a ti te apetezca, o simplemente para que nos vayamos conociendo y tengamos acceso a una cultura y a una literatura que es riquísima, ¿no? En los tres casos que ahora se ha llevado al Congreso, que yo creo que no se tenía que cerrar en estas tres, porque también hay otras lenguas que, aunque sean más minoritarias, como el bable o el aranés o el mismo aragonés, que también hay gente que lo está reivindicando, pues que también se puede usar de alguna manera. Hay ahora fórmulas técnicas para que cualquiera pueda hacer uso de la interpretación y bueno, que incluso se lo pueden aprender, ¿no? Ya que tienen tiempo y tienen dinero, les podrían dar clases para que lo aprendan. Pero bueno, si no, está el sistema de traducción, que es el que funciona en la ONU y en la Unión Europea, con muchísimas más lenguas de las que se están usando aquí en nuestro Parlamento, ¿no? Así que me parece una forma de reconocer unas lenguas y unas culturas. Llega bastante tarde porque se tenía que haber hecho mucho antes y, como digo, se tenía que hacer mucho más para proteger estas lenguas, porque esto al fin y al cabo no deja de ser un gesto simbólico. Si luego en la enseñanza, en los medios de comunicación, en la publicación de revistas y de libros y tal, no se apoya la difusión y la protección de estas lenguas autóctonas o propias, pues no se ha hecho mucho, ¿no? Porque, como digo, quedará en un gesto, en un símbolo, pero poco más, ¿no? Entonces, me parece normal que se haya hecho y me parece absurdo pues lo que han hecho los diputados de la derecha, que también los habrá votado gente que usa y llama esas lenguas, y sin embargo han despreciado un poco y siguen insistiendo en que no se haga, porque eso vuelve a ser lo de romper España, que España no se rompe, y si se rompe pues ya alguien la arreglará, o se queda en trozos, que tampoco pasa nada, ¿no? Pero por eso, porque se usen lenguas que son de aquí también, han nacido en la península, no se va a romper España ni muchísimo menos.
Así que me parece una gilipollez. Es una forma de hacerse daño y de hacer política, porque no tienen programas, ¿no? Entonces, pues es un poco criticar lo que hacen los otros, ¿no? Y siempre, pues, perseguir las lenguas propias de los territorios, pues ha sido una actividad o una opción desde el centralismo más cerril y más negativo, ¿no? Desde el franquismo y desde mucho antes. Entonces, eso pues tiene que acabar. Pero vamos, que es una forma de normalizar el uso de las lenguas y de protegerlas. Entonces, me parece que ha sido positivo, un poco tardío, y bueno, que tampoco caigamos en los excesos que se dicen, de que España es la peor y tal, que esto mismo se tiene que hacer en la Unión Europea, donde parece que está bastante más complicado de lo que dicen, porque hay otros muchos estados que no quieren que se abra el melón, porque ellos también tienen lenguas, incluso más de las que tenemos aquí dentro de su territorio. Pongamos Francia, pongamos Italia, Alemania también. Bueno, en todos los sitios hay muchas lenguas y en algún caso ni siquiera están reconocidas, ni siquiera se pueden usar. Pongamos por caso otra vez nuestro vecino Francia, madre de las democracias y de los derechos humanos y tal, donde el francés es lo único que se habla en Francia y se acabó. Y ellos ahí tienen el bretón, tienen el corso, tienen muchísimas lenguas, el catalán, el vasco también. Es decir, que tiene que ser una cosa que en Europa se vaya normalizando y de alguna forma pues se pueda usar. Y no solamente usarlo como un gesto, ¿no? Como un día de las lenguas, sino que sea de forma habitual y sobre todo que estén protegidas y que se difundan en sus territorios respectivos, porque si no, el catalán estará mal, pero hay otras muchas lenguas que están mucho más oprimidas y están a punto de desaparecer. Apenas hay ya hablantes, ¿no? Pongamos el gaélico y tal, que lo habla poquísima gente. Sí que ponen los rótulos en las carreteras y tal, pero luego hablarlo la gente lo habla muy poco. Entonces necesitan protección y es una riqueza para la humanidad defender sus lenguas. Las de aquí, las de Iberoamérica, las de Asia, son muchísimos idiomas los que están en riesgo de desaparecer. Y eso es un patrimonio que se tiene que cultivar. Entonces, pues bueno, positivo lo que se ha hecho y no veo razones para los cabreos porque no supone nada de pérdida para la diversidad cultural o para el castellano no va a ir a menos por eso. Al revés, también que difundirlo porque es una lengua muy rica y muy importante, pero las que sean menos importantes también son muy ricas y justamente necesitan más protección de la que necesita el castellano o el inglés. Esto tampoco tiene mucho debate, ¿no, Manolo? No, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Antonio, no puedo añadir prácticamente nada a lo dicho. Quizás insistir en que llega tarde, algo que tenía que ser normal y quizás 40 años tarde, el que no se pueda hablar en los diferentes idiomas que existen en el territorio del Estado español. No veo el motivo por qué ha estado prohibido. En fin, también ha sido otra imposición, hay que remarcarlo, de los partidos nacionalistas a los cuales se les ha pedido su voto. Es decir, era una de las primeras exigencias, por ejemplo, para la formación de la mesa del Congreso, y ahí es una de las primeras sesiones. Además, se ha procurado hacer en las primeras sesiones para demostrarles y decirles, veis cómo vamos cumpliendo lo que nos pedís para que nos sigáis votando. Hasta hace poco el Partido Socialista Obrero Español se oponía junto con el PP a la utilización de las lenguas con normalidad en el Congreso de los Diputados. Y bueno, es curioso que el primero que lo ha hecho sea un diputado del PSOE, precisamente utilizando el gallego desde la tribuna. En fin, algo que es normal, que debía haber sido normal más tiempo, que llega un poco tarde, pero es otra exigencia de partidos minoritarios que dicen ellos, de los que rompen España, que se lo han puesto como condición sine qua non ya para la presidencia de la señora Ermengol de la mesa del Congreso. Y nada más, por lo demás, a mí me parece tan normal que se hable en gallego o en catalán, porque entre otras cosas escucho, hablo y me hablan y lo entiendo perfectamente, que no le veo yo la dificultad de algunos, entre otras cosas, para usar ya el pinganillo. Pero si encima no lo entienden, para ponerse tan de los nervios, abandonar el Congreso o en señal de protesta ni me lo pongo ni te escucho. Es decir, cosas de estos señores de que se rompe España. Que aprendan en Radio y Televisión Española a hacer las retransmisiones, ¿no? Te escuchaba. Eso sí, lo dije el primer día porque no sé si, Antonio, tú lo escuchasteis, pero yo puse el directo de
el canal 24 horas, que estaba transmitiendo la sesión del Congreso, y entonces estaba la voz original de la oradora, que en aquel caso era de Junts, hablando en catalán en la tribuna, y por encima estaba traduciendo o un traductor o un locutor o una persona que salía por el canal de televisión española. Entonces estaban al mismo volumen los dos. Y decía, ¿pero qué están diciendo? Porque no lograba oír ni el castellano ni el catalán, porque se tapaban. Es decir, eso es una cosa técnica que aquí no cuadra mucho decirlo, y parece mentira que en una corporación de radio y televisión que deben de tener tanta gente con capacidad en manejo del sonido, que hagan esas barbaridades, es decir, que te pongan al mismo nivel los dos volúmenes. Si lo vais a traducir, olvidaros del original, porque lo estáis traduciendo ya para que se supone. Y si queréis ser tan guays de tener los dos idiomas, hay un sistema que se llama Dual, que aparece mucho, que está en las televisiones, en la mayoría de ellas, que eliges un canal u otro y sintonizas el idioma original o la traducción. En las películas se puede utilizar. Desde los 90. Pues sí, que no es una cosa de hoy mismo. Pues eso me extrañó muchísimo. Digo, bueno, aquí la gente ahora podrá... La falta de costumbre. Yo intenté, digo, bueno, como no oigo nada, no sé lo que está diciendo, porque está hablando en catalán, pero el que traduce habla tan alto como la otra que habla tan alto. Voy a ver si hay algún canal que esté solo una de las dos voces. No estaba el sistema dual habilitado. En cualquier caso, esa es una anécdota. Pero ya puestos, la televisión pública que suele retransmitir en directo las sesiones del Congreso, ahora que se van a utilizar varios idiomas, pues cuando haya una traducción, por favor, dejarnos una, que entendamos una. Bueno, si la dejan en vasco, a mí me han pillado. Cuestión de ir practicando, sí. Yo creo que el vasco es el único con el que tenemos un poco de problemas. Con los demás, con un pequeño esfuerzo te enteras de lo que dicen. Aunque no lo traduzcan, no ponga subtítulos, pero vamos, que tampoco es tan grave. De fet, així ens escolten des d'altres llocs y no creo que estiguen en un pinganí. Bueno, no, porque no, nosotros no tenemos esa opción aún. ¿No? Esa capacidad. Pero ve, seguimos. Sí, yo me acuerdo cuando hace años que allá en mi pueblo, que soy de la Mancha Profunda, como está la frontera con Valencia, los partidos de fútbol eran por la Canal Nou y los veían, y ya muchos ya, por lo menos en el lenguaje futbolístico, muchísimas palabras ya se las habían aprendido de ver los partidos de Canal Nou. Digo, ves como si te esfuerzas un poco, sin darte cuenta, vas aprendiendo. Y sobre todo si te interesa el tema, es decir, si te interesaba el partido de fútbol, pues aprendías, aunque sea coreano, vamos. Hombre, y si vas por ahí, yo qué sé, en Siria, en Bosnia, en un montón de sitios, hay, digo chicas porque también habrá chicos que ven las novelas, ¿no? Pero que había muchos que habían aprendido bastante de castellano viendo las novelas, que en esa época eran muy famosas, las de Colombia y algunas españolas y tal, y casi sabían hablar, y era a base de intentar entender las novelas que les ponían. Digo, bueno, ves, todo sirve para algo, ¿no? Bien. Molt bé, següent tema que tenim apuntat per així. El teníem també quasi per a que ens contara i ens explicara un poc més la companya Raquel Ortiz de València Laica. No està per així, però no sé si voleu dir alguna cosa. Diu, Unió de Pagesos demana reclamar a l'Estat les immatriculacions de l'Església per a la seva cancel·lació. Raquel ens escrivia, ens enviava la informació i ens apuntava que és treball de la societat civil, sobretot això que ha sigut treball de la societat civil i també després d'esta unió de pagesos, però que no ve perquè confoníem també al llegir el titular amb Unidas Podemos qui demanava reclamar. No, ha sigut la societat civil i la unió de pagesos. Antonio. Sí, a mí, bueno, no me ha sorprendido porque bueno, los partidos a veces se apuntan a un bombardeo, ¿no? Digo, bueno, pues ya han hecho una cosa que está bien. Pero claro, como coincide que las siglas son las mismas, solemos ver más a Unidos o a Unidas Podemos que a Unión de Pagesos, ¿no? Pero el trabajo parece interesante y bueno, y lo que vienen a reclamar o a pedir que se aplique es que se reviertan esas inmatriculaciones que encima, en el caso concreto de estas 3.722, son casos donde la Iglesia se las ha
inmatriculado, es decir, se las ha registrado como propiedad cuando no tiene ninguna documentación que lo justifique, porque en el caso donde hay algún tipo de documentación será más difícil pues denunciar y que los jueces te den la razón y conseguir que vuelvan al pueblo o a la colectividad a la que pertenecen, ¿no? Pero en aquellos casos como estos que señalan estos grupos de Cataluña, pues son propiedades que no tenía la Iglesia en ninguna documentación, pero gracias a esa reforma que hicieron, creo que fue en la época de Aznar o algo, pues abrieron la ventanilla para que sin aportar ningún documento tú pudieras, tú no, la Iglesia Católica, los obispados y las parroquias y tal, se pudieran registrar pues este tipo de propiedades. Que como comentaba en este caso, pues no son solamente ermitas o iglesias, sino que tienen unido un cementerio, tienen unido unos campos de pastos o la casa del médico, la casa del cura, es decir, son otro tipo de inmuebles, no solamente las iglesias, que en algún caso también, si las ha hecho el pueblo y son propiedad de ese municipio, no tienen por qué ser registradas como construidas o como propiedad de la iglesia, porque ha sido la gente de allí la que ha puesto el solar y seguramente la que ha hecho las obras y todo eso. Y eso, pues parece que como esa reforma o esa ley que se hizo es ilegal y tal, pues estos quieren llevarlo a los tribunales para que se devuelvan a sus legítimos propietarios, que encima son bienes colectivos, bienes comunales. No estamos hablando de un marqués o de un que se disputa una finca con otro marqués o con el obispo. No, no. Aquí son sobre todo gente humilde, gente trabajadora, grupos de agricultores o pequeñas aldeas que quieren que una cosa que es de ellos, que en el registro también aparezca como que es de ellos. No solamente puedo decir es que es nuestro, sino porque no puedes hacer nada. El mismo obispado o el párroco te impide que hagas ninguna reforma o te niega cualquier actividad porque dice que no es tuyo, que es del obispo y que son ellos los que marcan la deriva que lleva esa propiedad. Entonces, en el conjunto de todo el Estado, de toda España, son más de 100.000 los edificios o las propiedades que están en estas condiciones. Es una cosa grave y que no se ha abordado con la resolución que se tenía que haber hecho después del franquismo. Igual que otras cosas se han ido cambiando, pues esto sigue ahí e incluso con unas normas que se modificaron cuando ya se había realizado la transición, pues ha permitido que allá donde había dudas se le abriera la puerta de las notarías para que se pudiera registrar todas estas propiedades, que valen una millonada. Podemos empezar por la Catedral Mezquita de Córdoba y acabar con la parroquia de Almodóvar del Pinar, o no me acuerdo qué pueblo había en Cuenca también, donde la gente dijo que no iba a entrar en esa iglesia hasta que no la revertieran al pueblo, porque era del pueblo, no era del obispado. En fin. O el Micalet, aquí en Valencia. Sí, por no ir más lejos. Muchísimas otras hay, sí. Manolo. Yo me pregunto cómo es posible que un obispado pueda tener la capacidad legal y jurídica para adjudicarse un terreno, una propiedad inmobiliaria o rural, en este caso, o como se diga, no se dice así, porque sí, porque él es testigo y parte. Es decir, no exige ninguna documentación, sino simplemente el hecho de que esto es mío. ¿Y por qué es mío? Porque lo digo yo. ¿Y qué documentos aporta usted? Ninguno. Es mío y ya está. ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir, ¿quién le ha otorgado esa capacidad? Parece ser que fue algo que decidió, como ha dicho Antonio, se decidió con el gobierno del señor Aznar, que los obispados tenían la capacidad jurídica de apropiarse de todos esos bienes que consideraran de su propiedad. Y son bienes, en algunos casos, que puedes decir, bueno, sí, de siempre esto lo construyó la iglesia, se usa para el culto, hasta cierto punto es lógico, aunque no sé hasta qué punto, pero hay otros en que no es entendible de ninguna manera. Por ejemplo, en mi pueblo hay una casa del cura, que es un edificio en el que hay una vivienda, además que está muy bien, y la vivienda tiene a su lado pues un campo que es un prado extenso
tiene una huerta, tiene un huerto. Eso, porque tiene que ser del obispado como dueño, porque el obispado como dueño puede utilizarlo, por ejemplo, que voy a decir, como casa rural, como casa de turismo, cobrar por tener allí alojada a una familia en una vivienda rural y llevarse beneficios de algo que, como ha dicho Antonio, es y lo construyó el pueblo, lo construyó la gente, dio los terrenos y puso todo para que, es decir, puso mano de obra, puso dinero, puso materiales para su construcción y siempre se ha considerado que eso pertenecía al pueblo. De todas maneras, siguen utilizando bienes de interés, bueno, bienes comunitarios, dinero procedente de la comunidad para seguir arreglando, por ejemplo, los tejados, las paredes, el deterioro de, entonces piden dinero público, no ponen su dinero, ya que es su propiedad, debían habilitarlo, rehabilitarlo, si tienen, con su dinero, ¿no? Diría alguno. Eso también lo conozco, porque, por ejemplo, volvemos a mi pueblo, ahora hay un retablo, parece ser, del siglo XVII que necesitaba una rehabilitación. ¿Y qué han hecho? Pues utilizar el dinero comunal, es decir, el que producen los montes comunales, y se han pillado 20.000 euros y lo va a pagar otra vez la ciudadanía, el pueblo, los habitantes de esa parroquia van a volver a pagar una propiedad, en este caso un retablo que se va a rehabilitar, que obviamente no pasará a ser propiedad del pueblo. Es decir, que hacen trampa continuamente, pero no la hacen porque nos estén haciendo algo de trileros y nos están engañando. Es decir, que cuando les reclamas es que tienen capacidad jurídica y legal para hacerlo, en la mayoría de los casos. En otros quizás hay dudas, pero en la mayoría de los casos han sido obispos y párrocos los únicos que han actuado como testigos y como decir, garantes de que eso sí, eso es de la Iglesia, oiga, de siempre. Mentira. Entonces esas cosas, algunas de ellas las conocemos personalmente porque las hemos visto y pues, solo este verano hemos indagado y hemos hecho alguna pregunta pícara o si quieres borde, decir, oye, la casa del señor cura, ¿eso de quién es? No, no, eso es que ahora ya hay una familia de turismo rural y tal. Ah, y paga, sí, claro. ¿Y a quién le paga? Al señor obispo. Y la casa del señor cura era del señor cura y el señor cura tiene otra casa en otro sitio y ya no la utiliza. Es decir, que no solo se la quedan, sino que además después le sacan beneficios, ya por no hablar de las librerías, los aparcamientos y otros sitios que tienen como propiedades exentas de pagar el IBI y otros impuestos, ¿no? Antonio, ¿algo más que apuntar? No, yo creo que con lo que ha dicho Manolo, pues ya está más o menos explicado, ¿no? Que se aprovecharon de ese resquicio que abrió el gobierno de Aznar para poder registrar la propiedad, simplemente asegurando que de toda la vida se sabía que había sido de la Iglesia y que el uso pues ya se convierte en ley. Es decir, cuando a ti te piden papeles para cualquier cosa, un montón, pues a ellos solo le bastaba su palabra o la tradición de que había sido de la Iglesia. Pero claro, los vecinos y la gente de esas localidades sabe que es mentira, ¿no? Pero como ya está puesto en el registro, pues ahora lo que hay que hacer es de alguna forma cambiar eso porque ha sido totalmente ilegal y hay una tradición que dice que es de la comunidad o de los concejos o en cada sitio hay una fórmula, pero que no son de la Iglesia, no son del obispo. Además, su reino no es de este mundo, pero se agarra muy bien a lo de este mundo. Mientras tanto se aprovecha hasta que llegue el otro. Sí. Parlem ara de l'anunciada baixada d'impostos per el senyor Mazón. Ja heu nomenat algo abans quan parlàvem del tema d'investidura i cita el tema dels impostos de refiló, però així al País Valencià el senyor Mazón ja ha anunciat quina és la proposta de baixada d'impostos.
no sé qui comença. Antonio, te están señalando. Mira que he empezado todos los temas, todos no son míos. ¿Tú estás preparado para esto? Este de los impuestos, Lo juego en porque otra- yo la verdad es que no tengo muchas propiedades. Bueno, ahora anuncia otro plan que yo creo que es la cara B. Pero O ahora, la cara ahora va, que quiere. a desgravar ir al gimnasio, creo. Sí, sí, no, y arreglarse los piños y ponerse gafas y tal, va a entrar todo con desgravación en la declaración de la renta y tal. Parece que meterlo dentro del servicio de sanidad pública. esa era la otra cosa que yo quería decir. Es decir, vamos a ver, ¿vamos a permitir que todos estos gastos desgraven o vamos a mejorar y vamos a incluir todas esas asistencias sanitarias dentro del sistema público, que sería lo normal? Es decir, ¿qué vamos a hacer? La privatización total y entonces el que tenga dinero para ir al psiquiatra o para ir al dentista que vaya y le desgravamos. Y el que no pueda, ¿qué hacemos? La sanidad pública no lo atiende, ¿no? Y hay que pagar, si va a la privada hay que pagar y luego cuando hagan la declaración de la renta ya veremos. Entonces yo creo que con esto es una cosa populista, no porque sea de los populares, sino porque puede gustar a la gente que no lo siga y que no haya leído todo lo que han hecho, pero es que antes ya hizo la retirada del impuesto de donaciones y sucesión y tal, que es el que favorece a los que tienen propiedades, evidentemente, los que no tenemos nada que donar ni nada que recibir, pues ese impuesto a nosotros no nos dice nada. Y claro, cuando estamos viendo que todos los servicios públicos están faltos de personal, que sigue habiendo listas de espera en la sanidad, que las escuelas públicas pues tienen muchísimas carencias, que sigue faltando profesores y médicos. Es decir, ir bajando impuestos, pues bueno, como campaña queda bien, pero es que eso supone que vas a detraer dinero, recursos que son necesarios en otros sitios, es decir, porque las carreteras y arreglar las calles y tener escuelas abiertas y tener ambulatorios y tener hospitales, eso se paga con los impuestos. Claro, si tú bajas la recaudación porque baja los impuestos, sobre todo a la gente que más tiene, que es lo que habría que hacer, imponer impuestos mayores a los ricos y a las grandes empresas y a los bancos, pues bueno, salen beneficiados las clases más ricas y a las clases populares, pues sí, puedes meter una cosilla ahí en la declaración de la renta, esto de aquí, pero a ti apenas te beneficia, porque estás pagando muchísimos otros impuestos, pues el IVA, el IRPF, todos estos, que los pagamos todos igual. Hay una escala, pero evidentemente los que más pagamos somos los que menos tenemos, los que tenemos una nómina y vivimos o una pensión de eso. Y yo creo que es muy grave que se bajen los impuestos porque no va a haber dinero para cubrir las necesidades sociales. Claro, hemos hablado hace un momento de las pensiones. Nos van a decir que no hay dinero para las pensiones. Pues bueno, pongamos impuestos en vez de quitarlos y dotemos de un presupuesto suficiente a la seguridad social y a todos los servicios públicos para que no haya que quejarse de que falta dinero, ¿no? Porque no es una cosa que vaya en beneficio de las clases populares, en contra de lo que dicen ellos, porque los primeros impuestos que se están quitando justamente son los que más benefician a la gente que tiene recursos, que es la que mueve todas estas propiedades y la que pagaba estos impuestos de sucesiones, de donaciones, de transacciones y tal. Y por eso están tan contentos. Entonces, es una política absolutamente de derechas y conservadora. No puede la gente trabajadora sentirse beneficiada, aunque le dé la pequeña opción de que si te cambian las gafas, pues una parte luego la vas a poder desgravar, ¿no? Ponme la asistencia del dentista dentro de la seguridad social, ponme buenos psicólogos, ponme todo el personal sanitario que hace falta para que yo no tenga luego que esperar un año a ver si me favorece cuando haga la declaración de la renta. Son dos cosas distintas y no se puede jugar con las necesidades y los intereses de la gente. Entonces, me parece una medida totalmente injusta y muy hecha para ganarse a los sectores de más recursos, a la gente que de verdad debería pagar impuestos, no a la gente trabajadora. No me parece bien el camino ese. Manolo. Bueno, pues como estoy de acuerdo otra vez con Antonio, si tal añadir poca cosa, es decir, quizás nos falta pedagogía en los lugares y en los medios y con los medios que hacer. Es decir, si los medios de comunicación
llegan y entran en todas las casas a través de sus pantallas, podían explicar cuando esta noticia aparece o esta información aparece como titular, algo más. Podían explicar, esto va a beneficiar a determinadas personas que cobren más de tanto y que tengan esta capacidad. Por ejemplo, el impuesto de sucesiones que se ha eliminado, obviamente afectará a personas que cuando se mueren, cuando fallecen, dejan un patrimonio elevado, muy elevado, y que van a quedar exentas sus familiares o que los hereden de pagar ningún impuesto al Estado. Pero de esos hay unos cuantos. La mayoría de la población, por ejemplo, en el impuesto de sucesión, ya estaba exenta prácticamente de pagar para heredar un piso de su padre o de su madre o de algún familiar. Ya no existía, ya estaba bonificado prácticamente al 90% o casi al 100% en la mayoría de comunidades. Es decir, que los que tienen poco y no se les puede asustar, oiga, que cuando usted herede el piso de su padre no le vamos a cobrar nada. Es decir, pero si eso ya no ocurría. ¿Quién está ahí beneficiando? Es al que deja tropecientos pisos, una fábrica, un terreno enorme, etcétera. Ese no va a pagar impuestos de sucesiones y son muchos miles de euros de dinero público que no van a entrar. Esa pedagogía la tendrían que hacer los medios de comunicación. Y lo otro es lo que ha dicho Antonio, es decir, el chocolate del loro, que bueno, algunos creerán que, oh, joder, ahora cuando vaya a cambiarme las gafas que vale 1.000 euros, a lo mejor cuando haga la declaración de la renta me descuentan 2 euros. Una tontería. No tiene valor. Eso debió de estar ya hace tiempo en la sanidad pública, pero si solo nos leemos el titular, si solo nos explican el titular, si no hay pedagogía en los medios de comunicación sobre todo los públicos, la gente se cree que le han bajado los impuestos y a lo mejor incluso piensa, mira, ahora voy a ir al dentista y casi me va a salir gratis. Por favor, más información y más detalle de lo que en realidad se está haciendo. Es populismo. Sí. Antonio, ¿quieres apuntar algo más de los impuestos del señor Mazón? Sí, en esa línea de quitar impuestos a los ricos, pues cuadra un poco la campaña que ellos mismos hacían, ¿no? Es decir, aseguran que lo hacen para toda la población y sobre todo para los menos favorecidos, pero luego también anuncian que eso va a permitir que grandes fortunas se establezcan en esas comunidades. Es decir, como no tenemos impuestos de sucesión y todo eso, van a venir aquí muchas fortunas y eso va a contribuir a la riqueza general, claro, la riqueza de los ricos, ¿no? Porque luego eso no reparten. Pero que ellos mismos reconocen que los que salen favorecidas son las grandes fortunas, las grandes propiedades, que por vivir en esa comunidad pues no van a pagar impuestos que pagaban en otros sitios o que se pagaban antes. Pero los pobres seguimos sableados por todos los sitios. Entonces, es una jugada muy sucia, ¿no? Y hay que estar en contra y, bueno, también llamar a los medios a que expliquen las cosas, porque si lo lees por encima, pues claro, te da la sensación de que vas a salir muy favorecido y que eso está muy bien. Y ya parecemos a Francia, ya te pagan todo entra ya en el sistema público porque luego lo pones en la declaración y te lo devuelven. Porque en Alemania, por ejemplo, creo que metes todos los recibos de médicos y todo eso al final del año y todo eso te desgrava, pero directamente, no el 5%. Y aparte, es un sistema donde hay muchas más ayudas y no se puede comparar lo que hay en Francia o lo que hay en Alemania con lo que quieren hacer aquí. No es lo mismo. Manolo, no sé si quieres apuntar algo más de impuestos, pero yo voy a aprovechar porque estoy viendo la hora a leeros todo lo que nos queda por ahí y un mensaje que nos llega y ya hacéis lo que creáis conveniente para no cortarle después el espacio es lo que hay a Rafa Rius, que siempre os paséis los viernes. Y Rafa llama y dice, ya me he acordado de vuestros progenitores y me habéis cortado otra vez. Bueno. Doncs ens queda per així apuntat, teníem en quant a temes que el Moviment per l'Habitatge diu no a The District, que l'Ajuntament de València ha anunciat ja que va retirar el monolit al 15M abans del 9 d'octubre i que es complís un any de l'assassinat de Mahsa Amini i les revoltes a l'Iran. I per així ens deien, anem a veure si aconseguim llegir el WhatsApp, que el tenim un poc junt, diu, per una vegada el gallec, diu, té
raó. Diu, és una condició sine qua non per a facilitar la investidura del PSOE i jo particularment, encara que sé del seu valor per al reconeixement de la pluralitat, no crec que siga el millor per a la ja difícil comunicació que requereix aquell fòrum. Diu, el realment transcendent és el que es torna a fer amb el valencià en l'educació. Diu, torna a la persecució lingüística del valencià a l'escola. És destruir la base de la recuperació de la nostra llengua, allò que tant ha costat i continua costant. L'atemptat que està cometent-se ara mateix en l'educació valenciana és el que ens diuen per WhatsApp. Ahí queda. Tots els temes que teníem per ahí i el que diu està oient mitjançant el WhatsApp. Manolo, comienza por lo menos al final, ¿no? ¿Qué quieres que diga yo? A ver, a mí de los que es que los otros temas yo creo que se merecen una tertulia además reposada, ¿no? Pero que me hace gracia es retirar el monolito que hay al 15M en la plaza del ayuntamiento por parte de la señora alcaldesa. Y con eso, ¿qué logra? ¿A quién contenta? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué le molesta? Obviamente la pregunta es retórica. Le molesta el 15M, lo que significa, lo que significó y puede significar. Pero, en fin, hay mucha gente que no sabe ni que está el monolito y no sé. Dime. Muchos que irán iba a decir, muchos que irán a buscarlo ahora para ver lo que hay allí. Ahora que lo van a quitar. La verdad es que es pequeñito y no se ve y en realidad tampoco dice nada. Fue un querer y no poder o algo así lo que hizo el anterior equipo, ¿no? Podrían haber hecho un monumento de los grandes que ahora no pudieran quitarlo, ¿no? Y que encima se encuadrara con el entorno urbano, porque dice que lo quitan porque rompe un poco con la estética de Ciutat Bella. Ya ves tú, una plaquita. Es que creo que este que hay puesto era provisional y que estaba a la espera de ponerse un... El definitivo, ¿no? Que se den prisa. Porque dice que lo van a quitar antes del 9 de octubre, ¿no? Claro, cuando van a hacer allí sus grandes festejos. Yo creo que es una rabieta, una venganza, es decir, vamos a quitar los carriles bici, vamos a dejar aparcar en el Carmen, es decir, todo lo que hicieron los otros, estuviera bien o estuviera mal, la misión de estos es quitarlo, ¿no? Entonces, pues eso, ahí va lo de la placa. Y me parece que ni los otros hicieron el homenaje que se pedía, que era ponerle plaza del 15M o hacer un monumento pues con una leyenda que se vea bien, se vea de todos los sitios o algo, y después haber quitado a Binatea, que mandó a asesinar a su mujer y a su amante, ¿no? No sé si lo sabemos, el personaje que hay ahí ahora, que malo era el que estaba en el caballo, pero el que han puesto después, y allí sigue. Eso ni lo quitaron los otros ni lo van a quitar estos, ¿no? Por tanto, pues es una rabieta, una venganza tonta. Yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir diciendo plaza del 15M y sobre todo reivindicar y darle vida a las ideas, a las formas de funcionar que allí se experimentaron en la plaza. No pueden borrar la historia si la gente lo recuerda y lo mantiene. Es una rabieta tonta de los fachas que evidentemente pues quieren borrar toda la huella que han dejado los otros. Y los otros temas, y así luego ya le dejo lo poco que queda, que no se queda mucho, Manolo. Pues a mí me hizo gracia lo de ayer porque estuvo bien que se fuera a protestar delante de los buitres, porque eran todos los fondos buitres. Es que se juntaron ahí, creo que eran 1000 y pico, no sé cuántos. Es decir, todos los que controlan en todo el mundo la especulación urbanística, los que están haciendo que suba la vivienda, haciendo pisos para turistas y especulación. Entonces, bueno, pues les tiraron polvo de colores, los llamaron buitres y especuladores y me parece muy bien. Lo que no me parece bien es la reacción de los Mossos, que no era la policía española, sino que era la policía catalana, que son muy parecidas, la que cargó contra ellos y encima contra una periodista que quedó lesionada y que fue detenida. Ahora ya está en libertad, pero imagino que le habrán dejado en libertad, pero luego la llamarán a juicio, ¿no? Por desórdenes públicos y lo de siempre. O sea, te pegan a ti, te rompen el brazo o te revientan los morros y luego dicen que eres tú el que ha creado desórdenes. Pues nada, solidaridad con esta gente y una idea buena la de protestar por los aquelarres de toda esta gente. Bueno, es que son los especuladores, los buitres. Luego lo del monolito ya lo hemos comentado. Y luego también no quería dejar pasar pues lo de un año del asesinato de Mahsa Amini, que también está pasando muy desapercibido. Parece que ya nos hemos olvidado de todo aquello, porque parecía que lo íbamos a dar un apoyo inmenso y que íbamos a apoyar la revolución de las mujeres de Irán. Muchas actrices y cantantes cortándose un mechón de su hermosa cabellera, pues parece que ya era suficiente para conseguir la igualdad y la libertad de la mujer
en Irán, donde murieron bastantes manifestantes después, incluso ha habido gente que ha sido condenada a cárcel y ya hasta a muerte, ¿no? Y eso sigue igual. De hecho, han sacado leyes ahora que van a seguir obligando a llevar el velo y con castigos superiores, ¿no? O sea, la celebración del gobierno, del régimen de los ayatolás, es poner las leyes más duras para perseguir a la mujer por la obligación de llevar el velo o cualquier otra imposición. Y eso, pues, hay que unirlo a lo que está pasando en la India, lo que pasa en Afganistán con las mujeres, que ya no pueden ir a la escuela, no pueden ir a sus peluquerías ni a institutos de belleza, es decir, no les dejan participar en la vida pública. Incluso se están incrementando los matrimonios obligados de niñas, no de adolescentes o de mujeres ya mayores, que tampoco se puede obligar a nadie a casarse, sino que casan niñas con ancianos, con jeques, con militares y cosas así, ¿no? Y todo eso se hace con la mirada hacia otro lado de Occidente, que negocia y trafica con estos regímenes, pero luego se le llena la boca de que va a defender los derechos humanos y de que hemos ido a invadir a estos para llevar la democracia. Pues bueno, casi en todos los sitios que han invadido las cosas están mucho peor. Y más o menos, pues bueno, pues reivindicar la lucha de estas mujeres valientes que siguen denunciando la falta de libertad. Manolo. No tengo nada más que añadir. Ya está, yo he acabado. Alguien se nos quiere escaquear ya. Doncs anem a acabar. No sé si teniu per ahí convocatòries, Antonio, si tienes alguna por ahí que bueno, avisar un poco de lo que hay por parte de CGT, pues ya se ha estado hablando que había este sábado 23 una manifestación en Madrid por los coeficientes reductores para que gente de determinados oficios, pongamos conductores de transporte tanto de viajeros como de mercancías, las Kellys, muchísima gente que tiene trabajos muy duros, que se pueda jubilar antes aplicándole estos coeficientes reductores. Pues nada, el día 23, este sábado, hay manifestación en Madrid. La gente que lo oiga y que esté cerca o que quiera desplazarse, pues animarse. Luego también, pues un saludo solidario a la gente de Grecia que está haciendo huelga, ¿no? Que aquí vivimos pendientes de las vacaciones y los puentes y tal, pero hay gente que sigue luchando y no le queda más remedio que defender sus derechos. Quieren aumentar la jornada laboral, penalizar las huelgas, los piquetes, en fin, una vuelta a los tiempos oscuros, ¿no? Y también la gente, los trabajadores de la automoción de Estados Unidos, que también están haciendo huelgas para defender sus derechos y tal. O sea que hay que seguir luchando porque si no perdemos lo poquito que nos queda. Y en cuanto al Ateneo, pues anunciar que ya hemos abierto la nueva temporada. El día 7, que aún está un poco lejos, pero bueno, habrá otra vez Poéticas al Margen, con otro poeta, Rafa Becerra en concreto. El día 13 de octubre pues habrá una exposición de Marisa Juan de fotografías y luego volverá también el Cineforum y algunas otras actividades. Así que ya estamos en marcha y la revista, pues en una semana o dos, la de otoño creo que ya estará en la calle, pero en el sentido de para leerla, no porque la vayamos a tirar, que yo creo que va a ser interesante también como el número anterior. I nada más. Doncs anem acabant. Dir que el dia 23 de setembre també celebra en Pego, en este cas, el concert de solidaritat amb les joves encausades de Pego, recordem, el dissabte 23 de setembre, encausades per enfrontar-se a un grup nazi que anava al poble eren seguidors d'un equip de futbol i que anaven allí. Doncs que este dissabte 23 es celebra també el concert homenatge. Des de les 7:15, que és l'obertura de portes, després hi ha acte, hi ha concert, hi ha sopar, és a dir, que la gent que accedisca a les xarxes i busqui la informació que la trobarà. Que el 23 de setembre també és el dia de la visibilitat bisexual i que així a València, per exemple, les companyes d'Escola Meme, a les 5:30 a la vesprada, Escola Meme a Benimaclet, han convocat una jornada per això, per donar visibilitat. I que res, que el proper dimarts 26 de setembre serà l'últim dimarts de mes, això ja ho recordarem la setmana que ve i hi haurà convocatòria de concentració davant del CIE de Salvadors. I sí, se n'anem ja, abans de que... No, Antonio quería decir algo, creo. Bueno, que hoy es el día sin coche. Mañana no. Mañana ya podéis coger el coche, pero hoy es el día sin coche y que apostemos por caminar y por la bicicleta y todo eso, ahora que quieren quitar el carril bici. Pues sí, por cierto, creo que al ser el día sin coche, que miren, pero creo que el metro y el autobús salen
salen gratis. Así que, Sí, sí, aprovechar y viajar, que es gratis. aunque no tengáis, Dejar el coche en casa. aunque no tengáis que ir a algún sitio, lo cogéis y os dais una vuelta, que para eso está. Com 6. Bueno, ho deixem per així. Se n'anem ja nosaltres. Antonio Pérez Collado, des de la CGT i l'Ateneu Llibertari al Margen, i Manolo Gallego des de És lo que hay. Salut, fins la propera i res més. Nosaltres us deixem ja... Mucha salud a la audiencia. Un abrazo. Salut. Us deixem de seguida amb la segona edició de l'Espai És lo que hay amb Manolo Gallego i Rafa Rius. Així que res més. Salut i fins dilluns.